Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede hacer su cita marcando los números 809-687-2770 o llamando al celular 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde lo que siempre decimos, una manchita blanca, aunque no duela, lo mismo que un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento, que tenga más de 15 días, ya sea que usted haga algún tipo de tratamiento o no lo haga. Repito, aunque no duela, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la boca. Estamos ubicados en la calle Pedro Enrique Sureña, número 83, en la suite 305, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, pero siempre previa cita. Debe de llamar antes para hacer su cita. No es para sentarlo ahí a esperar 2 o 3 horas, sino para que yo lo pueda esperar desocupado y que usted llegue y de una vez sea atendido. Esa es la idea. Miren, las imágenes que vamos a mostrar ahora son enfermedades que existen desde antes del SIDA. Ahora, no son tan frecuentes que un paciente en el lapso de 1, 2, 3 meses se ponga en una situación como la que vamos a mostrar. La leucoplasia vellosa, leuco quiere decir blanco, plasia formación, una formación blanquecina que le puede aparecer a usted en la lengua, en los labios, en los carrillos, en el paladar, en el piso de boca, etcétera, etcétera. Esa mancha blanca a veces es inocente, una cosita chiquita que no duele, pero es precancerosa, y usted ve cómo va creciendo y usted no hace consulta. Usted empieza a tomar vitamina C por su cuenta, o que le dijeron en la farmacia que eso se debía para eso, o empieza a aplicarse el bendito yodo ese, que no voy a decir la marca del yodo ese, ¿no? El nombre comercial. La cuestión que de ser una mancha pasa a ser una placa. Cuando es una placa ya tiene un grado de probabilidad, una potencialidad mucho mayor de convertirse en cáncer. De ahí pasa la verrugosidad, que es el tercer grado de la leucoplasia, que todavía hay más posibilidad de que eso vaya a ser un cáncer. Ahora, todas estas formas de leucoplasia han existido desde antes que se hablara del SIDA, pero es muy difícil que un paciente que no tenga SIDA llegue a ponerse en estas condiciones en cuestión de 2 o 3 meses. Ustedes ven eso que está aquí rojo, eso tiene una alta probabilidad de que ya haya una transformación a un carcinoma intraepitelial o in situ. In situ quiere decir que está en sitio, que no ha invadido, que está dentro del epitelio, que no ha cogido muy para adentro, que no ha infiltrado hacia el corión subyacente, hacia el tejido conectivo papilar o profundo. Pero ya aquí hay un cambio de la morfología, de esa anatomía, de la lesión elemental, y en vez de nosotros ver una zona de queratinización
como aparecen aquí, que son la zona de queratinización, es un término histopatológico, no clínico. Porque la hiperqueratinización, ya sea hiperparaortoqueratinización cuando se conservan los núcleos, o la hiperparaortoqueratinización cuando hay áreas con núcleo y sin núcleo, o la hiperortoqueratinización simple, entonces eso se debe cuando uno hace el estudio histopatológico, es decir, cuando uno estudia esa biopsia y hace el estudio al microscopio. Es decir, que si yo hago una biopsia aquí, yo debo de tomar parte de este pedazo y parte de esta parte blanca. La mayor cantidad de área polimorfa que presenta la enfermedad debe ser biopsiada, cuestión de que la muestra sea representativa de la totalidad de la lesión. En otras circunstancias esto es más que imposible, entonces hay a veces necesidad de hacer 2 tomas en 2 zonas diferentes, porque nosotros no nos podemos quedar con duda. De todas formas, para que ustedes sepan, este es un paciente que tiene SIDA y tiene una leucoplasia vellosa. Así se llama leucoplasia vellosa porque eso hace unas proyecciones como si fueran pelos o como si fueran vellos. Miren la otra imagen que tenemos aquí. Ustedes ven que son diferentes, aunque son blancas las dos. Y noten ustedes cómo esta lesión blanquecina de esta leucoplasia vellosa tiene toda esta zona tomada desde la punta de la lengua, bordes laterales y cara dorsal de la lengua. Fíjense que hay como una línea de separación hacia la cara ventral, porque es muy difícil que una leucoplasia aparezca en cara ventral. No es imposible, nosotros hemos tenido muchos pacientes con leucoplasia en cara ventral de lengua, pero en menos cantidad que los pacientes que la tienen en la cara dorsal. Domingo, tú puedes echar la imagen un poco así para ver la parte de atrás, esta parte de atrás de esta imagen. Miren que aquí la cosa cambia. Sin embargo, vean cómo ya esto viene de aquí, se va echando hacia aquí esta parte blanquecina, y aquí hay un parche blanquecino que hace prominencia y sobresale sobre el epitelio de esa lengua. Ya esa es una leucoplasia verrugosa con áreas vellosas y hay una alta posibilidad de una transformación hacia un cáncer en ese tipo de situación. Lo lamentable es, y yo quisiera que regresaran aquí ahora, lo lamentable es que haya pacientes que no tengan SIDA y que lleguen a una consulta en un estado como este que hemos pasado recientemente. Por dejadez, por falta de información o cultura en el aspecto de la medicina, por falta de autoestima. Hay gente que son indolentes completamente con las situaciones de la boca. Yo tengo actualmente un paciente que tiene muchísimo tiempo cogiendo un alfiler y poniéndolo en la llama de la estufa para esterilizarlo, según él, y pullándose una lesión, como decimos popularmente, porque se le pone chiquita cuando se la puya. Miren qué criterio. Meses y meses así. Quizá me está viendo porque fue por el programa de televisión. Y entonces él cree que está haciendo lo correcto. A veces la gente, por economizarse un dinero, pero es que a veces uno no entiende las cosas. Porque este es un país, yo quisiera que alguien me dijera a mí, yo no sé si Domingo me puede decir, ¿cómo un guachimán puede tener 3 mujeres? Y tomando trago y jugando loto y palé y toda la cosa, pero tú lo ves. Tú lo ves, pero hasta haciendo lío, como que no alcanza, como que a uno no le da. Entonces, para la boca nadie tiene cuarto. Usted ve toda la frivolidad de este país. Este es un país, aquí hay mujeres que van a los salones de belleza casi todos los días. Y a veces van a la consulta de uno con un grado de deterioro que eso es increíble. Entonces,
La indolencia llega a un grado tal que hay gente que anda con unos jipetones y le da mantenimiento a su jipetón religiosamente a los 5.000 kilómetros si lo manda, y si un carro de marca a los 8.000 kilómetros, pero a la boca no le da mantenimiento. Es decir, que quieren más el vehículo que los dientes y las encías, y que también hay algo muy importante que la mayoría de la gente no sabe. Es que cuando usted se va a hacer una profilaxis, una limpieza, uno tiene que hacer un examen completo de toda la boca, porque es que en la boca hay más de 900 enfermedades y muchas de ellas no duelen. Una gente con una encía hinchada, una encía sangrante, puede ser una leucemia, y eso es un cáncer circulante de la sangre. Una encía que esté dura y agrandada puede ser un linfoma de la encía. Ustedes están escuchando que no es solo a chequear los dientes y encías, que hay que hacer un chequeo completo de toda la boca. Si usted tiene una lengua, que usted encuentra una dureza debajo de la lengua, y usted quiere sacar esa lengua y no la puede sacar, posiblemente usted tenga un cáncer que ha producido una anquiloglosia, que es como si se soldara la lengua y no le permite proyectar esa lengua hacia afuera. Ustedes están entendiendo que no es solo limpiar los dientes y la encía, es que hay que hacer de rutina un examen que se le enseña a los estudiantes de odontología, que debe empezar en los ojos y terminar en las amígdalas. Porque no es que nosotros seamos oculistas, es que por medio de cierto tipo de síntomas, cuando hacemos el examen de los ojos, el examen clínico simple, nosotros podemos sospechar de que el paciente pueda tener una dolencia hepática, como una amiloidosis, como una hepatitis, como una anemia. Y entonces nosotros vemos, en caso de sospecha de anemia, y en la leucemia también hay anemia, vemos el lecho unguial, esta parte de los dedos que se ponen más pálidas. La mucosa palatina se suele poner pálida. Yo he tenido pacientes con una lengua sumamente pálida en caso de una anemia ferropriva por deficiencia de hierro. Entonces, nosotros jugamos un rol, un papel protagónico sumamente importante en la prevención de muchísimas enfermedades. Yo tuve una paciente en lo oncológico cuando yo trabajaba en el Instituto del Cáncer, doctor Heriberto Peter, donde estuve laborando 8 años, que ella fue que ella dijo, me salió una cosa aquí, y yo empecé a indagar, y ella tenía un cáncer de mama, era un adenocarcinoma de mama que había dado metástasis contralateral en la mandíbula, en el maxilar inferior, de aquí para acá, no de aquí para acá, para este lado, sino para el lado contrario, una metástasis lateral. Y ocurren cosas en la literatura internacional. Está, por ejemplo, un paciente que tenía cáncer en los pulmones. Va al odontólogo, le sacan una muela. El paciente tose y se desprende un esputo con pedazos de las células del pulmón y se mete en el alvéolo, que es el agujero que queda donde estaba la muela, cuando le sacan la muela. Y se hace una colonia de estas células y empiezan a proliferar y empieza a crecer. Y miren qué manera de un cáncer de pulmón se injertó en el hueso de la mandíbula del paciente. Eso es una cosa insólita, pero eso sucede. Entonces hay que ser muy minucioso cuando se estudia a los pacientes. Eso es importantísimo. Eso de cuando usted vaya, a mí me horroriza cuando yo voy o veo una sala de espera con 20, 30, 40 pacientes esperando un profesional. Y yo digo, ¿cómo pueden hacer la cosa bien hecha? Porque a veces a mí me lleva hasta 1 hora hacer un examen de la boca de un paciente. Y si es un paciente que va y tiene cáncer de boca y ya tiene sospecha, o le voy a entregar un resultado, va casi con toda la familia.
y hay que darle explicación a todo el mundo, y a veces hay que sacar al paciente de ahí, llamar a los parientes más cercanos y darle cierto tipo de información que por razones de prudencia no se pueden dar delante del paciente. Porque en una ocasión yo cometí el error, y no era un cáncer todavía, en el Instituto Oncológico, de decir a una enfermera, mira, eso es una leucoplasia. Hizo una crisis emotiva. Esa mujer se endureció y le dieron unos ataques y una gritería, una cosa. Siendo enfermera, yo pensaba que ella iba a estar más preparada, porque era una enfermera. Pero no, mire, le voy a decir una cosa, amigo televidente, usted que me está viendo y escuchando. La clase más despreocupada que hay en prevención de enfermedades de la boca es la clase médica. Empezando por los odontólogos, los médicos, las enfermeras, enfermeros, tecnólogos médicos. Es que yo lo he vivido, lo he visto, tengo la estadística en mis manos. Yo tengo varios pacientes con problemas serios de la cavidad bucal que son médicos. Y tengo un paciente que le estirpé la mitad de la lengua y es odontólogo por un cáncer de lengua. Y tengo gente que ha sido directores de clínica aquí con problemas muy serios que van con un ataque de pánico, porque no hay cosa que le tenga más miedo al odontólogo que un médico cuando está acostado en un sillón dental. ¿Usted sabía eso? Es increíble esa gente que ponen tantas inyecciones y hacen cirugía y todo ese tipo de cosas. Cuando está sentado en un sillón dental, salvo algunas excepciones, eso es una tembladera que usted no se imagina. Entonces, nosotros tenemos que seguir un protocolo, un manual de procedimiento para atender de manera adecuada a nuestros pacientes. Vamos a ver estas imágenes. Ustedes ven que aquí hay un eritema. Toda esta zona roja, ustedes ven que la encía está agrandada, está crecida y está muy rojiza. Hay una alteración ahí, tanto a la palpación, esa consistencia de la encía, tanto con el color, tanto con el aspecto, tanto con el tamaño y el punteado, todo eso está alterado. Entonces, esa bandeleta de encía que sirve todo ese borde marginal y las papilas que está hiperplásica, afectada de un color rojo intenso, fíjense cómo está todo eso. Entonces, eso no es normal. Y ahí estamos en presencia de una enfermedad periodontal, pero hay que ver si esto es algo específico o inespecífico. Y hay que hacer otro tipo de estudio, hay que hacer sondaje, hay que tener radiografía y a veces hay que hacer biopsia en este tipo de situaciones. Ahora, cuando nosotros tenemos una situación como esta, esto indica que esta es una boca de la que yo le llamo una boca chatarra. Miren cómo se destruyó esta encía. Este es un paciente con SIDA y miren qué manera de producir una gingivitis ulceronecrotizante aguda. Esto es atípico completamente. Esta no es la clínica acostumbrada de una gingivitis ulceronecrotizante aguda de Benzán. Ya realmente aquí hay una combinación con una periodontitis marginal combinada donde hay bolsa periodontal, donde hay movilidad dentaria, donde por supuesto hay una gran perforación aquí de todo el tejido. Se ha ido todo el epitelio malpighiano con el tejido conectivo subyacente, el hueso se ha destruido y esos dientes por supuesto tienen una gran movilidad, porque aquí no hay soporte óseo, no hay soporte de hueso o muy poco soporte. Ya esto es una enfermedad periodontal avanzada que si una gente no hace un historial bien detenido, si no tiene una placa y sabe interpretar de manera adecuada esa placa, si no ha hecho una biopsia y recibe un diagnóstico histopatológico de mano del patólogo, pues entonces puede cometer el error de pensar que aquí hay algo maligno y aterrorizar al paciente y producirle un trauma psicológico, porque la especialidad de patología no es nada fácil, porque imagínese usted, un paciente que llega asustado con una situación así y que usted le diga que tiene cáncer y no tiene, usted
usted le está haciendo más mal que bien. Entonces, el patólogo tiene que ser muy prudente y a veces hay que hacer interconsulta además para usted decirle a un paciente, sin tener el cáncer que tiene, sin tener que tiene y teniendo que no tiene. Como quiera es un lío. Porque si le dice que no tiene y tiene, el paciente se va a despreocupar. Si le dice que no tiene y tiene. Y si le dice que tiene y no tiene, entonces usted lo va a preocupar. Le va a llevar una preocupación mayor que la que el paciente llevó cuando fue a la consulta. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y estamos hablando no de cáncer de boca, sino estamos hablando de cánceres. Porque son muchísimos tipos de cánceres que hay. No es lo mismo que yo diga que un cáncer se llama carcinoma espinocelular, que yo le diga que es un melanoma de boca, o que yo le diga un mieloma o plasmocitoma, que muchas veces cuando uno viene a hacer el diagnóstico, el paciente tiene metástasis, aparte de tener en huesos maxilares, en toda la calota, todos los huesos del cráneo, columna vertebral también. Y esos son casos de metástasis multicéntricas, a partir de un foco primario que se vehiculiza, que pasa a través del torrente sanguíneo, a través de la sangre, se coloniza en órganos a distancia y entonces empieza a destruir. Entonces, este tipo de cánceres que producen, que son muchos en boca que pueden producir esta situación, pues al mismo tiempo están cercenando toda la parte esqueletal, toda la parte biológica del hueso en diferentes partes y afectando también a los tejidos blandos. Y eso quiere decir que ya aquí no tenemos opción quirúrgica, ya no podemos hablar de que vamos a operar a ese paciente. Ya estos pacientes van para quimioterapia, esencialmente quimioterapia. Casi siempre un cóctel, se llama así un cóctel cuando usted mezcla diferentes tipos de medicamentos que intervienen o interfieren en las mitosis, que son los mecanismos de multiplicación de las células en sentido general, y en este caso en particular de cáncer de boca, en la fase de mitosis, en metafase, profase, anafase y telofase, donde los cromosomas ocupan diferentes posiciones en el núcleo de las células neoplásicas malignas, y entonces ahí vienen las atipías celulares, que son múltiples y variadas y que no vamos a entrar en detalle. Sintetizando todo este tipo de cosas, siempre es preferible ir a una consulta, y recuerda que existimos profesionales que nos hemos especializado en las enfermedades de la boca y que dominamos la parte de la histopatología, que es cuando se hace una biopsia y se estudia el microscopio, y la parte clínica, que es cuando se ve el paciente y se utiliza el método manual olfatorio. Con las manos palpamos, con los ojos vemos y con el olfato podemos oler. ¿Por qué olfatorio? Porque hay enfermedades que producen una halitosis muy característica, como es el caso del cáncer de boca ya en una etapa muy avanzada, donde hay necrosis sumamente importante o destrucción de tejido, y donde las células cancerosas que están más alejadas de la corriente sanguínea, hay liberación de proteína y descomposición de proteína, y eso produce esa halitosis o mal aliento intenso. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y que los síntomas del cáncer, así puede empezar un cáncer en boca, con una manchita inocente, blanquita, chiquita, que va creciendo, que no duele, lo mismo que ese peladito que usted le llama llaguita, lo mismo que esa bolita que empieza a crecer, se va haciendo grande, y lo mismo que a veces cuando usted nota como que se está poniendo hinchado, que puede ser un proceso inflamatorio, pero también puede ser ya un cáncer infiltrante que ha invadido inclusive estructura del sistema esqueletal de la cara de ese paciente, los músculos estriados que existen en los carrillos. Se nos ha terminado el tiempo
Y por supuesto vamos a recordarle que para hacer su cita el 809-687-2770 y el 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Ureña, número 83, en la suite 305, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas. Son muy cerca de la Máximo Gómez, muy cerca del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.